Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísimas ganas de chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema, de esos que hacen arder las redes sociales. Y es que, ¿recuerdan a Can Yaman? ¿El galán turco que nos robó el corazón en Erkencikus o pájaro soñador? Bueno, pues parece que el actor está nuevamente en el ojo del huracán, y esta vez, la cosa va en serio. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento, el famoso incidente del teléfono. ¿Por qué Can Yaman, el ídolo de tantas, tiró el teléfono de una fan? Y lo más jugoso, ¿tuvo algo que ver Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus, en todo este lío? Prepárense porque esto es un drama turco en toda regla. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero darles las gracias por estar aquí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido, así que muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te enterarás de todo el chisme, las noticias y las curiosidades del mundo del espectáculo. Suscríbete ahora mismo. Dale al botoncito. Ahora sí, empecemos con el drama. El incidente del teléfono ocurrió hace ya un tiempo, pero como todo buen chisme, sigue generando debate y especulaciones. La historia, contada a grandes rasgos, es la siguiente: Can Yaman, en un evento público, tuvo un encuentro con una fan que aparentemente se acercó a él con demasiada insistencia. Según testigos y vídeos que circularon en redes sociales, la fan intentó tomarse una foto con él, pero la situación se volvió tensa. La versión más extendida es que la fan, muy emocionada, se acercó demasiado a Can. Él, en un intento de mantener la distancia, le pidió que se apartara. La fan, sin entender la señal o posiblemente por la emoción, insistió en tomar la foto. Fue entonces cuando, según los relatos, Can Yaman reaccionó de una manera bastante inesperada. Tomó el teléfono de la fan y lo lanzó. Así como lo oyen. En pleno evento público. Imagínense la escena: gritos, sorpresa, el teléfono en el suelo. Un verdadero caos. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Para algunos, la reacción de Can fue totalmente inaceptable. Lo acusaron de prepotente, de maleducado, de falta de respeto hacia sus fans. ¿Cómo puede un ídolo tratar así a alguien que lo admira?, se preguntaban muchos. Otros, en cambio, intentaron justificar la acción de Can. Argumentaban que la fan había invadido su espacio personal, que tal vez se había sentido acosado, y que su reacción, aunque exagerada, podría entenderse bajo estas circunstancias. Se defendía que la insistencia de la fan, la cercanía y la invasión de su privacidad pudieron haber sido detonantes. El debate se encendió. Se dividieron las opiniones. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué un actor con tanta experiencia en el mundo del espectáculo reaccionaría así? ¿Sería un arrebato momentáneo? ¿O había algo más? Y aquí es donde entra el ingrediente que le añade más sabor a este drama, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem de Erkencikus. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erkencikus fue una serie que no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino que también, y esto es un secreto a voces, generó una conexión muy especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rumores, especulaciones, fotos que alimentaban la fantasía de los fans. Todos queríamos que Cupido hiciera de las suyas. Muchos esperaban que esa chispa se convirtiera en algo más. Y es que, vamos a ser honestos, la química entre Can y Demet era brutal. Se miraban, se reían, se apoyaban. Era como ver un cuento de hadas en la vida real. Los fans, enamorados de esta pareja en la ficción, soñaban con que el romance trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaban de comentarios, fotos editadas, vídeos dedicados. Una locura total. Pero como suele suceder en estas historias, la realidad no siempre coincide con nuestros deseos. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores apuntaban a que la relación entre Can y Demet, fuera de la pantalla, no llegó a buen puerto. Hubo un distanciamiento, un enfriamiento. Y lamentablemente la magia se esfumó. Ahora,
¿cómo encaja Demet en el incidente del teléfono? Aquí es donde las teorías conspirativas y los rumores vuelven a tomar protagonismo. Algunos aseguran que Khan, tras su ruptura con Demet, se mostró mucho más reservado, por decirlo de alguna manera, con sus fans. Que la presión mediática, el acoso, las constantes preguntas sobre su relación con Demet, lo llevaron a desarrollar una actitud más defensiva. La teoría más audaz, y que alimentó muchos debates en la época, es que la fan que intentó tomarse la foto con Khan y que finalmente sufrió las consecuencias, era fan de Demet. ¡Boom! Drama asegurado. Según esta versión, la fan, en su intento de acercarse a Khan, le habría hecho comentarios o insinuaciones sobre su relación con Demet. Y ahí, la chispa habría hecho ¡pum! Obviamente esta teoría nunca se confirmó. Pero, la imaginación de los fans y de los medios de comunicación no tiene límites. Se especuló con que Khan, al escuchar algo sobre Demet, reaccionó de forma impulsiva, descargando su frustración. Un drama de telenovela. Otras teorías apuntan a que Khan, tras el supuesto distanciamiento con Demet, se sintió traicionado, acosado o agobiado por la presión. La idea de que todo el mundo estuviera pendiente de su vida amorosa, de si estaba con Demet, de si salía con alguien más, pudo haberle afectado. El incidente del teléfono, entonces, sería un reflejo de esa frustración acumulada. Sea como fuere, lo cierto es que el incidente del teléfono marcó un antes y un después en la imagen pública de Can Yaman. Aunque el actor ha seguido trabajando y cosechando éxitos en su carrera, el episodio quedó grabado en la memoria colectiva. Muchos se preguntaron si su actitud había cambiado. Si la fama, la presión y las supuestas experiencias con Demet habían transformado al galán que tanto amábamos. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente nos demuestra, una vez más, que la vida de las celebridades no siempre es un cuento de hadas. Que detrás de la fama, de los flashes y de las alfombras rojas hay personas con emociones, con sentimientos, con frustraciones. Y que a veces esas emociones pueden explotar de la forma más inesperada. Y es que el mundo del espectáculo es así, un constante ir y venir de rumores, especulaciones y verdades a medias. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un actor talentoso, que ha sabido cautivar a millones de personas con su trabajo. Y que Demet Özdemir es una actriz talentosísima, que ha conquistado a todos con su carisma. Asterisco asterisco profundizando en el drama, análisis y consecuencias del incidente asterisco asterisco. Amigos, volvemos a la carga para desmenuzar este escándalo. Ya hemos establecido el contexto, la premisa inicial, pero ahora vamos a sumergirnos aún más en los detalles, las posibles motivaciones y las consecuencias que este incidente del teléfono tuvo en la carrera y la imagen de Can Yaman. Asterisco asterisco el incidente, la versión extendida asterisco asterisco. Si bien ya hemos hablado de la versión general, es importante recalcar algunos puntos. El evento en el que ocurrió el incidente fue una presentación o una aparición pública de Can Yaman. No era una alfombra roja, ni una entrevista formal, sino una situación más cercana a sus fans. Esto es crucial, porque la cercanía que los fans pueden tener con sus ídolos en estos eventos es mayor, pero también implica una dinámica distinta. Testigos presentes en el lugar relataron que la fan, visiblemente emocionada, se acercó a Can para pedirle una foto. La emoción de los fans a veces puede nublar el juicio, y es posible que la fan no se diera cuenta de que estaba invadiendo el espacio personal del actor. Can en ese momento pareció sentirse incómodo por la cercanía y le pidió, de forma verbal, que se alejara. Sin embargo, la fan, aferrada a su deseo de la foto, insistió. Es aquí donde la situación escaló. Algunos testimonios indican que la fan, además de insistir con la foto, intentó tocar a Can. Este contacto físico no deseado podría haber sido la gota que colmó el vaso. La reacción de Can, según los vídeos, fue rápida e impulsiva. Tomó el teléfono de la fan, que probablemente estaba a pocos centímetros de su rostro, y lo lanzó. El impacto fue inmediato, el teléfono cayó al suelo, y la sorpresa y el desconcierto se apoderaron del ambiente. Asterisco asterisco las reacciones, un espectro de opiniones asterisco asterisco. El incidente generó un torbellino de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los comentarios se dividieron en dos bandos principales, con matices y variaciones, por supuesto. Asterisco 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 los defensores de Can asterisco asterisco este grupo argumentó que la reacción de Can, aunque exagerada, era comprensible.
Destacaban que la fan había invadido su espacio personal, que había persistido en su intento de tomarse la foto a pesar de las indicaciones del actor, y que incluso pudo haberle tocado sin su consentimiento. Los defensores señalaban que Khan, como figura pública, tiene derecho a su privacidad y a sentirse seguro en eventos públicos. Argumentaban que la fama a veces implica este tipo de situaciones, pero que no por ello el actor debía aceptar cualquier tipo de comportamiento. Además, algunos mencionaron la posibilidad de que Khan estuviera pasando por un mal momento personal, lo cual podría haber influido en su reacción. Los críticos de Khan este grupo se mostró implacable con la actitud del actor. Lo acusaron de prepotencia, de maleducado y de falta de respeto hacia sus fans. Argumentaron que como figura pública, Khan debía tener un comportamiento más profesional y tolerante especialmente con las personas que lo admiran. Los críticos señalaron que lanzar el teléfono de una fan era una reacción desproporcionada y violenta, y que no justificaba de ninguna manera el comportamiento de la fan. Algunos incluso acusaron a Khan de utilizar su poder y estatus para humillar a una persona. Entre ambos bandos, surgieron diferentes matices y análisis. Algunos intentaron mediar, argumentando que ambas partes tenían parte de culpa en el incidente. Otros sugirieron que el incidente podría estar relacionado con el estrés y la presión a la que están sometidas las celebridades. Lo cierto es que el debate fue intenso y prolongado, y las opiniones continuaron divididas incluso después de que el escándalo perdiera fuerza mediática. Las posibles motivaciones, más allá de la superficie. ¿Por qué Khan Yaman reaccionó de esta manera? La respuesta no es sencilla, y probablemente no hay una sola explicación. Sin embargo, podemos analizar algunas posibles motivaciones, basadas en los testimonios, las especulaciones y el contexto general de la situación. El estrés y la presión. La vida de una celebridad puede ser muy demandante. Khan Yaman en ese momento se encontraba en la cúspide de su fama, con una agenda apretada, constantes viajes y una exposición mediática constante. La presión de mantener una imagen impecable, de satisfacer a sus fans y de lidiar con los rumores y las críticas, puede ser abrumadora. Es posible que el estrés acumulado haya influido en su reacción impulsiva. La protección del espacio personal. Los famosos a menudo se ven sometidos a invasiones de su espacio personal, tanto físicas como psicológicas. La insistencia de la fan en acercarse y tomarse una foto, a pesar de las indicaciones de Khan, pudo haber sido interpretada como una invasión de su espacio personal. Es posible que Khan, en un intento de protegerse, reaccionara de forma exagerada. La influencia del pasado, emoticono besos. Como mencionamos anteriormente, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue muy comentada. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos fueron constantes. La supuesta ruptura o distanciamiento entre ambos pudo haber influido en el estado de ánimo de Khan. La teoría de que la fan, en su intento de acercarse, hubiera hecho comentarios sobre Demet, podría haber sido el detonante de la reacción del actor. Un arrebato momentáneo. Es posible que la reacción de Khan fuera simplemente un arrebato momentáneo, producto de la frustración y la tensión acumuladas. En situaciones de estrés, las personas a veces actúan de forma impulsiva y sin pensar en las consecuencias. El papel de Demet, realidad o fantasía. La conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un tema recurrente en los medios y las redes sociales. La química entre ambos actores en Erkenci era innegable y los fans soñaban con que su relación traspasara la pantalla. Aunque nunca se confirmó una relación amorosa formal, los rumores sobre un posible romance fueron constantes. La supuesta ruptura o distanciamiento entre Khan y Demet se convirtió en un tema de debate entre los fans y los medios. La teoría de que la fan que sufrió el incidente del teléfono fuera seguidora de Demet y supuestamente hiciera comentarios sobre ella, fue la que generó más controversia. Esta teoría, aunque nunca se confirmó, alimentó la especulación y añadió un toque de drama a la situación. Es importante aclarar que la participación de Demet en el incidente es un tema de especulación y rumor. No hay evidencia concreta que la vincule directamente con el incidente. Sin embargo, la conexión sentimental, real o supuesta, entre Khan y Demet, sin duda influyó en la percepción pública del incidente. Las consecuencias, el impacto en la imagen de Khan Yaman.
El incidente del teléfono tuvo consecuencias en la imagen pública de Can Yaman, aunque su carrera no se detuvo por completo. Daño a la imagen El incidente dañó la imagen de Can Yaman, especialmente entre algunos sectores del público. Fue acusado de prepotencia, falta de respeto y mal comportamiento. Las críticas y los comentarios negativos fueron constantes. Pérdida de apoyo Algunos fans que admiraban a Can perdieron el apoyo y la confianza en él. La imagen del galán perfecto se vio empañada por este episodio. Mayor escrutinio A partir del incidente, Can Yaman fue sometido a un mayor escrutinio por parte de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos, declaraciones y relaciones fueron analizados con lupa. La imagen del chico malo, El incidente, de alguna manera, transformó la imagen de Can Yaman. Pasó de ser el chico perfecto al chico malo. Esta nueva imagen, aunque negativa en algunos aspectos, también atrajo a nuevos seguidores, especialmente aquellos que se sienten atraídos por personalidades más rebeldes. Impacto en los proyectos futuros Aunque Can Yaman continuó trabajando en su carrera, es posible que el incidente haya tenido un impacto en sus proyectos futuros. Algunos productores y directores podrían haber dudado en contratarlo, o haberle impuesto ciertas condiciones para evitar situaciones similares. La lección aprendida, reflexiones sobre la fama y la privacidad El incidente del teléfono nos deja varias lecciones importantes. La fama y la presión La fama es un arma de doble filo. Si bien ofrece reconocimiento, oportunidades y beneficios, también implica una gran presión, estrés y una exposición constante. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a sentirse seguras. El respeto por los límites Es fundamental respetar los límites personales de las celebridades. La insistencia en obtener una foto, un autógrafo o un contacto físico puede ser interpretada como una invasión de su espacio personal. La importancia del manejo de la imagen Las celebridades deben ser conscientes de la importancia de su imagen pública. Sus acciones y declaraciones tienen un impacto directo en su reputación y en su carrera. La empatía y la comprensión Es importante ser empáticos y comprender que las celebridades son personas con emociones y sentimientos. Detrás de la fama y del brillo, hay seres humanos que pueden estar pasando por momentos difíciles. El poder de las redes sociales Las redes sociales han cambiado la forma en que se percibe la fama y la privacidad. Los fans tienen un acceso más directo a las celebridades, pero también pueden ser más críticos y juiciosos. Conclusión, el drama continúa. ¿Y el futuro? El incidente del teléfono fue un episodio polémico y desafortunado en la vida de Can Yaman. Si bien su reacción fue criticada y cuestionada, también es importante entender el contexto, las posibles motivaciones y las consecuencias de sus acciones. La fama, la presión mediática y las relaciones personales pueden influir en el comportamiento de las celebridades, y es fundamental ser conscientes de ello. ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman? El tiempo dirá. Lo cierto es que el incidente del teléfono quedará grabado en la memoria colectiva, y su imagen pública se verá influenciada por este episodio. Sin embargo, la capacidad de Can para reinventarse, para aprender de sus errores y para seguir cautivando al público con su talento, será clave para determinar su éxito en el futuro. Y ahora, amigos, llegamos al final de este análisis exhaustivo del incidente del teléfono. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman aprendió la lección? ¿Creen que Demet Özdemir tuvo algo que ver en todo esto? Déjenmelo todo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden suscribirse al canal, darle un like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.